Muy bien, Ujú. empezamos entonces. Primero que nada, buenas noches y mil disculpas por todas estas dificultades técnicas que ha estado ocurriendo en este momento, pero vamos a intentar tener un espacio de conversación, de plática, como lo hemos denominado nuestra charla, y estamos hoy día con Soledad Alvarado. Ella es psicóloga, entrenada, entiendo, Soledad, en todo lo que es la línea, ¿cómo me dijiste? Lacaniana, ¿no? ¿Verdad? Seguramente Sí, ahora de vas a poder, psicoanálisis en psicoanálisis lacaniano, sí. lacaniano, vas a poder explicarnos un poquito más sobre esto y te doy la bienvenida, Soledad. Gracias por participar en esto y por la invitación que has aceptado de nosotros. Así es que, ¿cómo estás, Soledad? Preséntate, por favor, y unas palabras de inicio para este tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación, de la posibilidad de este espacio me entusiasma porque implica una transmisión también desde las experiencias que podemos recabar y que puedan orientar a las personas que nos escuchan y que nos ven. Bueno, mi nombre es Soledad Alvarado, soy psicóloga clínica de orientación psicoanalítica lacaniana y tengo experiencia en el trabajo con familias, en el proceso de vinculación de los niños también y abordo diferentes temáticas que pueden implicar malestares que estén experimentando tanto niños, adolescentes y adultos. Perfecto, perfecto. Soledad, justo había pensado en este tema porque hay una sensación bastante frecuente dentro del trabajo terapéutico que hacemos. No sé si también te pasa a ti en tus consultas, pero a mí me pasa mucho que vienen muchas madres de familia últimamente a poder recibir algún tipo de tratamiento terapéutico, básicamente por sus niños o niñas, por sus hijos, pero se orienta más a una condición personal en el que la persona no sabe cómo manejar algunos aspectos relacionados a su vida, principalmente cuando se trata de madres primerizas, ¿no? Un poco lo que he notado alrededor de todos estos episodios es que muchas están muy angustiadas, muy ansiosas en querer ser las madres perfectas, por decirlo de alguna manera, No, en no equivocarse en qué hacer, a qué horas tomar sus alimentos o de qué manera hacer, algunas incluso habiéndose acostumbrado a trabajar frecuentemente, dejan el trabajo para dedicarse al bebé, que no está mal, por cierto, pero que de alguna forma termina generando una influencia mayor. E incluso tengo casos en donde madres primerizas han decidido tener a sus niños durmiendo con ellas o en medio de ellos algunas veces, pero en otras incluso han pedido al papá que duerma en otro lugar para que ellas se hagan cargo exclusivamente del bebé o de la bebé. Entonces, en este caso, no sé si te ha tocado, pero me gustaría empezar conversando por ello, ¿no? ¿Cómo es la condición de una madre de familia, ya que estamos en el mes de la mamá, en esos momentos primerísimos, de poder intentar desarrollar una crianza casi perfecta, entre comillas, con las condiciones que le toca vivir? ¿Cómo te ha ido a ti en esos casos? me resuena mucho lo que me comenta desde el lado del ideal en juego para las madres primerizas, ¿no? Es como que el amar está ligado a hacer todo bien, ese punto de perfección. Algo de lo que prolifera también en nuestra época, en lo social, es mucho el punto de los consejos, del hacerlo de forma correcta, ¿no? Digamos, los algoritmos de Instagram, de TikTok, favorecen mucho fórmulas y salidas que nos permitan tener una vida más aliviada y eso toca también a las madres, ¿no? Entonces, se va construyendo, por lo que yo he podido identificar, en el mismo proceso de gestación, desde el amor que se transmite o en la espera de la llegada de los hijos, una serie de expectativas de cómo una mujer va a desplegar su maternidad, donde hay mucho en juego de qué significa hacerlo bien, mi hijo, ¿no? Y ahí entran muchas maneras en la que cada mamá establecerá de qué forma contempla que está cuidando de la buena manera a su hijo, Pero esto también ¿no? es Y cultural, ¿no te parece, Soledad? Cultural en el sentido de que hay una cultura de maternidad, de casi autosacrificio por los niños.
Sí, hay mucho desde el peso de tener que hacer una entrega eh, mm, sin límite, porque eso implicará que los hijos puedan ser formados de manera adecuada, ¿no? Entonces la maternidad tiene un punto de ello, ¿no? Conduce a que la entrega sea de manera, eh, podríamos decirlo, de alguna forma ilimitada, ¿no? Sin filtros quizás, y lo que uno se proyecta a veces puede incluso abrumar a una madre, ¿no? Puede tener una conexión con el cuidado de la salud, por ejemplo, donde los hijos estén en buenas condiciones, donde si se enferman lo podamos parar a tiempo, o si hay alguna circunstancia podamos detectarla oportunamente. Pero en un momento también hay madres que llegan a consulta que notan que algo es muy angustiante y que es un exceso lo que ya las toma para cuidar a los hijos y pueden percibir que están llegando a un lugar donde su propia tranquilidad también se ve afectada. ¿Crees? Me ha pasado en consulta, pero ¿crees también que estas exigencias culturales muchas veces o ese deseo de hacerlo bien llega a rozar con el sentimiento de culpa, ¿no? Si no lo hago bien, se sienten culpables, ¿no? No le estoy dando todo el esfuerzo, no le estoy dando todo el tiempo, y ya no estoy hablando solo de madres primerizas con hijos pequeños, sino también de madres que ya en el avanzar de sus hijos, cuando van a la escuela, cuando tienen que presentar tareas, cuando tienen que trabajar y dejar al niño o a la niña con el abuelo o la abuela, o con el tío, la tía, o con alguien que se haga cargo, con la nana, muchas veces, y que en mucho sentido le generan esa sensación de culpa, ¿no? No estoy dándole todo el tiempo que necesito, no estoy haciendo lo mejor, y otras que encubren esa culpa más bien ya enfocándose más bien en su desarrollo profesional en algún caso, ¿no? ¿Te ha tocado vivir experiencias como esos con alguno de tus pacientes? Sí hay una manera en la que se quedan divididas entre el cuidado de seguir en una vida independiente y en una vida, digamos, que implica cierta autonomía de sentirse como que mujeres que pueden trabajar, que pueden emprender su propio camino, que sus propios objetivos y proyectos de vida no los trastoque la maternidad, porque también es como contemplar que el hecho de ser madres no produzca un efecto de que sus vidas se vean interrumpidas, ¿no? Entonces, hay una exigencia que también algunas mamás ponen en mantenerse en el cuidado de los hijos, exigirse una entrega bastante fuerte y por otro lado, también llevarse a extremos en lo laboral o en otros ámbitos de su vida, ¿no? Lo que me ha tocado ver es madres agotadas, porque hay mucho de esta entrega o de este brindar a los demás o a lo que ellas contemplan que es un propósito para encontrarse autónomas, para percibirse como independientes, pero en un momento también se dan cuenta de qué está ocurriendo con ellas mismas. Si este camino las está llevando a intranquilidad, a malestares, a problemas en el cuerpo inclusive, porque muchas de ellas incluso vienen con derivaciones dermatológicas o con derivaciones del cardiólogo porque han habido crisis de angustia. Es decir, hay diferentes circunstancias que incluso una persona, en este caso que hablamos de las madres, no reconocen que hay algo que les está afectando y tiene que llegar a un punto muy extremo para que recién puedan contemplar lo que les está sucediendo. Ciertamente, ciertamente. Y por qué crees o a qué crees que se debe que muchas madres se olvidan de sí mismas? Yo particularmente creo que puede ser a ese sentimiento de culpa. Quiero evitar esa culpa, quiero evitar el hacer mal mi rol y se enfocan tanto en el niño o la niña que terminan olvidándose de sí misma. Y ya que estamos en el mes de la mamá, queremos hablar del cuidado de la mamá, no solo de lo bonito que es ser madre, no solo de lo espléndido, lo espectacular que significa tener un niño. De hecho, yo soy padre de familia y me encanta mi hijo y de hecho mucho de estas cosas es importante de poder tener, pero llegar al punto de olvidarse de sí mismos, ¿a qué crees que se deba, Soledad?
Creo que hay que evaluarlo caso por caso. Porque Ujú. nos topamos con historias familiares que motivan este punto de una dedicación muy fuerte en la crianza o experiencias también que pueden haber atravesado cada una de estas mujeres y eso se anuda al hecho de hacer de su vida este punto de mucha exigencia, ¿no? Y ahí nos podemos encontrar con diversas historias, con diversos discursos, incluso eventos traumáticos también que pueden ser punto de trabajo en el tratamiento que podemos brindar, pero uno se va notando que hay algo que desentraña. Es la superficie de algo que hay que poder eh, decir en su momento cuando uno se quiere dedicar a profundizar en por qué me ocurre esto, por qué estoy no puedo dejar de estar revisando todas las noches si mi hijito está bien. Tengo un momento, no respire, por ejemplo. Entonces me estoy levantando toda la noche para checar que todo esté bien porque me angustia muchísimo que algo le pueda hacer daño. Pero uno se va dando cuenta que para comprender algo de esto, hay que entrar más adentro. ¿Por qué le ocurre esto a esta persona en este momento? De hecho, mucho de esa sensación de experimentar estos miedos eh, también generan otro camino, ¿no? Se pasan del miedo a la tristeza, ¿no? A la pena, del pánico de perder a su hijo o hacer algo que pueda pasarles, a la pena de no sentirse cómodas, de no sentirse bien. Me ha tocado pacientes que cuando han sido derivadas por los médicos, se sienten mal por sentirse mal, ¿no? Es una sensación de no debería estar sufriendo tanto así, no debería estarme pasando esto en la piel. Me ha tocado también situaciones de psoriasis o situaciones Ujú. emocionales que provocan malestar físico, ¿no? Mm, ¿Cómo poder ayudar a que una madre de familia que se encuentra en esa sensación, en esa situación, pueda aprender a identificar estas señales de alerta, de alarma, para poder generar un espacio de autocuidado, un espacio para protegerse, un espacio para darse cuenta de lo que podría hacer respecto a sí misma y no solo respecto al cuidado de sus hijos? Sí, es muy, muy certero lo que plantea porque hay algo que en un momento se desborda y parece que cuando uno lo trae al tratamiento, se resiste a reconocer que ese desborde es signo de algo, ¿no? Como de algo que no está marchando bien para la persona, no que sea mala madre, sino que hay algo que le está sucediendo de lo que necesita hacerse cargo y trabajarlo para poder atravesarlo, ¿no? Eh, pero sí hay mucha resistencia a verse a sí mismas en falta, verse a sí mismas eh, en esa manera de alejarse de la perfección, si podemos decirlo de alguna forma. Y creo que de lo que se trata es también desde nuestro lado también, ¿no? Como profesionales implicados en ello, y para cada madre, es que la vida en la maternidad se construye y para cada mujer es un camino y un recorrido que irá elaborando, que irá identificando cómo es ella como madre, no es replicable, ¿no? No es que una madre va a seguir el camino de otra y a las dos les irá bien, no, no hay un punto de poder enseñarlo inclusive, ¿no? O sea, hay una orientación, hay maneras, hay modos. Muchas personas incluso, o algunas madres, tienen esta noción de que hay mucha mirada sobre ellas, ¿no? Siempre están los familiares o las amistades de alguna manera como que pendientes de si qué tal les va o no, y se sienten observadas. Totalmente. Y, y esto puede producir un deseo de no querer mostrarse en falta, ¿no? Y cuando caen en estas circunstancias se redobla la perfección y es que no lo estoy haciendo bien, ¿cómo no lo estoy haciendo bien? ¿Y por qué me siento mal con no hacerlo bien? Es como que, ¿no? Un retumbar de la perfección que les afecta muchísimo. Y creo que sobre eso hay que trabajar desde el lado de que es una construcción la maternidad.
no es algo que ya esté escrito sobre piedra. Y para cada madre será su... Construir maternidad, eso me encanta. Desde la primera vez que escuché la frase de lo que significa maternar, en el caso de las damas, me resonó mucho eso, ¿no? De poder decir, claro, es que nadie nace sabiendo. En una ocasión un paciente me decía, es que no hay un manual de padres. No, claro, no hay un manual de padres, pero sí hay muchas experiencias de las cuales podemos aprender. Y en la medida que nos dispongamos a poder saber, conocer, experimentar, hablar con otras personas, y no solo, insisto, para el cuidado del niño, de la niña, del hijo, de la hija, sino también para el autocuidado. Una de las cosas que me impactó mucho es saber que, por ejemplo, cuando uno está en vuelo, la norma que nos dicen siempre, una vez que haya en un avión, uno está viajando en un avión y hay algún episodio crítico que se pueda vivir en esos momentos, nos indica que va a caer el oxígeno, ¿no? Y la primera norma que tenemos que cumplir es que cada uno tiene que ponerse el oxígeno primero para luego ayudar al que tiene a su lado. Y recuerdo el caso de algunos en los que de alguna manera ocurre que algunos padres de familia dicen, o madres, pero ¿por qué yo? Si mi hijo es el que tiene que vivir, tengo que ayudarlo a él primero. Y nos indican que no, tiene que ser usted primero, porque si usted tiene vida y salud, usted va a poder ayudar a los demás, ¿no? Entonces eso me quedó bastante fuerte de enseñanza, porque en la vida cotidiana es así, ¿no? Tenemos que aprender a cuidarnos para poder aprender a cuidar a otros también. Y las señales que estamos mencionando, las cosas que estamos hablando el día de hoy, nos llevan a poder también prestarle atención a esas partes de nuestras vidas. ¿Cómo definirías, Soledad, el autocuidado de una madre en este caso para con sus hijos? ¿Cómo lo defines para ti? Hola, Soledad. Parece que se cortó. Vamos a esperar que retorne en todo caso, pero seguimos aquí en el live de práctica. Hemos tenido problemas al inicio, mil perdones. Estamos todavía en la novedad de todo. Ya llegaste, Soledad, Sí, volviste. sí, ya está. Volví. No te preocupes. Explicaba un poco de lo que de lo que es la importancia del cuidarse para cuidar a otros. ¿Cómo definirías tú el autocuidado de una madre de familia, Soledad? Bueno, es una pregunta importante eh, por lo mismo que hablábamos, ¿no? Cómo podemos encadenar este punto donde uno no advierte que las cosas están afectándole, donde una persona, una madre podría decir que esto no es un punto de malestar o esto no es un traspié o es un momento de tensión, nada más yo lo puedo controlar, yo me puedo regular, ¿no? Porque incluso muchas veces vienen indicándonos que es la primera vez que acuden a a un psicólogo, ¿no? A una persona que los pueda ayudar. Eh, entonces, me parece que hay algo del punto de pensar en uno mismo más allá de lo que hace, más allá de un rol, más allá del, del marco de una etiqueta, ¿no? Sino qué le ocurre a uno en su intimidad, en sus pensamientos, en sus expectativas, en sus propósitos, ¿no? Creo que hay un punto de conocerse que es importante desplegar, ¿no? Y yo cuido cosas cuando tengo claro qué podría perturbar ello, ¿no? Pero a veces creo que en el tratamiento acompañamos a las personas a descubrir qué es eso que puede requerir ser cuidado de otra manera, ¿no? Eh, lo vería por ese lado, porque también hay algo muy singular en cada caso, ¿no? Por qué cada madre que hemos recibido en el consultorio tiene este punto del autocuidado frágil? ¿No? ¿Por qué no lo atiende? Por qué le está sucediendo este punto de dificultad con poder concebir como el ejemplo bastante demostrativo que ha traído eh, en el hecho de que necesita estar bien para su hijo o para sus hijos, ¿no? Porque hay gestos que transmiten, hay algo que se desborda, hay una irritabilidad en juego o una tristeza marcada también, que los hijos captan. Entonces,
también cuando creo que se aborda algo de eso, de que sus afectos tocan la vida de sus hijos, algo se conmueve, algo permite una posibilidad de trabajar con las mamás. ¿Cierto? Al final, los hijos terminan siendo la señal de alerta que una madre podría también tener, ¿no crees? Ujú. Sí, muchas veces también nos comentan de cómo los hijos perciben sus manejos, su modo de reaccionar con algunas cosas, ¿no? Y esto permite que ellas también como que tomen alerta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo estoy manejando? ¿No? Y igual tiene implicancias, porque es como que uno mismo no lo ha visto y ahí se marca algo también de la culpa, ¿no? Que Sí, estamos conversando. sí, Entonces, es una condición bastante delicada y compleja para las madres, por lo que es importante recibir acompañamiento para explorar cierto, estas condiciones. cierto, cierto. Y ahora podríamos resumir esta primera parte que hemos hablado acerca de esta eh, condición del autocuidado de una madre de familia con hijos pequeños. Podríamos decir que mamá no tienes que ser perfecta, pero sí tienes que estar presente. No es lo mismo estar presente que ser perfecta. Definitivamente hay una condición importante a poder trabajar, pero no puedes hacerlo hacia tu hijo, enfocada totalmente hacia tu hijo, hacia tu hija, por más que la cultura nos diga eso, sino también es importante tener una mirada hacia adentro, una mirada hacia ti misma como madre de familia. Así que va a ser una emocionante, seguramente, labor la que harás durante todo este tiempo como madre de familia, pero tienes que saber que también tienes que cuidarte a ti. Es un autocuidado lo importante de poder trabajar. Esto me lleva a resaltar la presencia de la madre en la vida de los hijos, pero ya no solo en los pequeños. Me gustaría contigo conversar ahora, Soledad, en esta presencia que la madre intenta tener, ojo con lo que digo, intenta tener ya para cuando son adolescentes, ¿no? Esa sensación de quiero estar presente en la vida de mi hijo y más bien en la adolescencia ya es el tiempo en que el hijo ya está más bien retirándose, ¿no? Está un poco como que, mamá, por favor, ya no estés conmigo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esa sensación en la que ya con hijos adolescentes, ya grandes, estamos hablando entre los 12 años y los 20 años, y ya una condición de maternidad diferente, por cierto, en donde la madre todavía quiere tener esos apapachos, esa cercanía, ese hijito, cuídate, o a dónde te vas, o qué vas a hacer, pero el adolescente ya no quiere dar información, el adolescente ya no quiere compartir sus propias vivencias, si quiere, si siquiera, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos esta labor de maternidad ya con hijos más grandes, con hijos adolescentes? Porque de hecho, si estamos hablando de autocuidado en la labor infantil, donde la madre tiene que cuidarse a sí misma también para cuidar a su hijo, en la labor de la adolescencia, este autocuidado debería seguir, pero muchas mamás se enfocan tanto en querer el control de los hijos que terminan descuidándose también, no solo a sí mismas, sino en la relación con sus hijos. ¿Cómo ves esto, Soledad? Eso, sí, eso que he mencionado me parece clave. Hay un descuido en la relación de los hijos en este punto de querer, eh, me parece que es por temor, controlar algo, y con controlar podremos medirlo desde tener los contactos de los amiguitos o pedirles que nos expliquen cada tipo de situaciones. Eh, de lo que estaríamos hablando en función es que si hay la necesidad de tener un cuidado, definitivamente son menores de edad, o sea, son niños que requieren igualmente, o en la adolescencia hay un punto igual de protección que hay que ejercer, eh, pero en el sentido estaríamos viéndolo como lo excesivo de eso, ¿no? Ahora, a veces uno no nota lo excesivo de eso o percibe que algunas madres no notan que eso está haciendo difícil la relación con los hijos, ¿no? Y hay que indagar y poder explorar cómo está esa relación con también los adolescentes, inclusive, ¿no? Con los hijos adolescentes. Y esto nos puede ayudar a tener signos de qué es lo que está ocurriendo. Eh, en este sentido, yo diría que hay que acompañar la autonomía de los hijos.
Y algo de eso es difícil porque pasamos de la infancia, de la niñez, verlos crecer y De la también es un trámite dependencia, ¿no? De la dependencia de exacto. madre y después de Y después dar independencia. ese salto, ajá, a no tener más respuesta de cómo le ha ido en el día, ¿no? A que no me cuenta más detalle de las cosas que quiere hacer, o me hace pedidos un poco inusuales, como que ahora quiere ir al cine cuando antes no quería, o quiere salir a tal lugar cuando yo no conozco con quiénes va a salir. Entonces, hay miedo en juego, diría yo, ¿no? Hay temores de que puedan verse los hijos afectados o tocados por algo que los dañe, y esto genera también un deseo de protección fuerte, pero a veces también hay mucha tensión y mucha dificultad con los hijos, y no solamente desde el lado de que podría haber un momento, ¿no? Como que un desencuentro claro, ¿no? Con respuestas un poco fuertes de un lado del otro, pero también puede haber inhibición, que uno vea que los hijos se repliegan, no contestan, están ensimismados en los cuartos. Entonces incluso hay intentos, pero las madres se dan cuenta que no llegan, que no tocan eso que antes podían, sí, y conmover en los hijos. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo sería la estrategia de autocuidado que pueda tener con hijos así? Te cuento un caso, por ejemplo. ¿Cómo poder tratar una condición en la que el hijo ya no quiere estar en casa, no quiere compartir, tiene posibilidades de estar en otro lugar y prefiere estar en otro lugar, a veces en casa de los tíos o en algún familiar, porque no quiere estar dentro de la casa, no porque tenga algún problema necesariamente, o a veces sí, pero está en esa sensación de buscar su propia independencia. Eh, ¿Cómo una madre de familia de hijos adolescentes tendría que reaccionar frente a ello? Porque de hecho viene la sensación de, podríamos hablar de abandono, ¿no? En el sentido de sentirse un padre abandonado por sus hijos porque se quiere ir, porque se quiere independizar o en una sensación de ser, de no haber sido una buena madre bueno, nos vamos a enfocar específicamente en madres, ya para padres probablemente habrá otro programa, pero esa sensación de tal vez culpa, ¿no? De no pude llegar a mi hijo o a mi hija y ahora se quiere ir, ahora me quiere dejar. O sea, un padre de familia, en este caso, perdón, una madre de familia, podría sufrir de esa sensación de abandono. Sí, lo vería como de qué manera ejercer la función, ¿no? Porque ya no habría la posibilidad de ejercerla, ¿no? Es como, entonces, ¿de qué se trata mi lugar con mi hijo? Si se quiere ir, si se quiere alejar, si ya no quiere estar en el espacio conmigo, ¿de qué se trata entonces maternar con un adolescente? ¿No? Es como que una gran cuestión ahí, porque eh, este vacío que surge puede producir un punto de controlar, ¿no? De tener medidas bastante fuertes. Ahora, definitivamente hay que hacer algo, pero a veces en el punto de confrontarse con eso, ¿no? Si la maternidad está siendo tocada, si me están moviendo el piso porque ya no sé de qué se trata, entonces, ¿cómo es posible que mi hijo quiera alejarse de mí de esa manera? Me genera una respuesta también con cierto grado de desesperación, ¿no? Con cierta manera en la que luego lo que me ha pasado es que cuando reparamos en las medidas que han tomado, las madres notan que ha habido quizá un forzamiento, que ha habido algo que pudieron haber hecho de una forma más dócil, más receptiva, pero que terminó siendo mucho más fuerte, producto de esa desesperación que causó el alejamiento de los hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañarlos en eso? Creo que se construye en un espacio de tratamiento. ¿De qué manera puedo ser madre de mi hijo adolescente? ¿No? ¿Hasta dónde le pregunto? ¿No? ¿Hasta dónde respetar su intimidad? ¿Hasta dónde permitir ciertas actividades para su vida social ahora que esto es lo que más le interesa? ¿No? Y ese punto es lo que van determinando, ¿no? Gradualmente y poco a poco. Pero hay algo de este salto
de un crecimiento que no solo toca a los hijos, sino que también toca a los padres, porque hay que tener otra forma, ¿no? El manejo de un hijo que es más dependiente implicará otras medidas en la crianza, que ellos también tienen que saltar con los hijos. Exacto. Esto me lleva a pensar en emociones genuinas, tal vez, diferenciándolo de algunas emociones que más bien es atraparte con la culpa, con la vergüenza. Porque sí, pues ciertamente hay algunos padres de familia que no ejercieron una labor maternal, en este caso, em, de cuidados o de autocuidado, o por alguna crisis familiar que suele ocurrir generalmente en la adolescencia, crisis conyugales, quiero decir, pueden generar también cierto distanciamiento, cierto espacio de control para con los hijos, lo que genera al final en ellos, en los hijos, el deseo de no participar, de no estar. Estaríamos hablando de una culpa, pero en cierta medida genuina, o sea, me siento culpable de no haber hecho una labor maternal o una buena labor maternal, pero es verdad que no lo has hecho por las condiciones de la focalización en la crisis conyugal o en otras cosas más. Ahí podríamos llegar a ese punto. ¿Cómo lo ves tú, Soledad? En el sentido de, porque, por ejemplo, en terapia contextual vemos mucho el tema de la aceptación, ¿no? El tema de aceptar la condición que nos toca vivir para que a partir de ahí elegir un camino a recorrer. Entonces, si acepto mi culpa por las cosas que he vivido, que no está mal tampoco, me va a llevar a poder elegir un camino mucho más cercano o diferente a lo que he venido actuando. Porque nadie puede cambiar lo que no conoce. Necesitamos conocer bien lo que estamos haciendo para poder modificarlo. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido, Soledad? En ese aspecto, desde mi perspectiva, ¿no? En mi formación, hay un campo que explorar desde el lado de lo que la culpa va cubriendo, ¿no? Ujú, La culpa puede cubrir un punto digamos, de funcionamiento también, de entrega y de recibir digamos, el reconocimiento también, ¿no? Es como que un lado con el otro, pero a partir de este empuje, es como que yo me encargo de todo, yo manejo todo, yo puedo ser el mejor amigo de mi hijo adolescente, yo voy a lograr, ¿no? Que él me hable o que ella me comente todo lo que le sucede, ¿no? Y en función de eso, marco mi manera mi posición, ¿no? Materna. Entonces, cuando algo de eso falla, ya no puedo encontrar otro responsable, otra persona a quien señalar más que a mí misma, ¿no? Pero eso es por el mismo hecho de que no puedo recibir el reconocimiento de ser la madre que espero ser, ¿no? Y lo que significará que para mí queda válido que amo a mis hijos, ¿no? Entonces es como que un circuito, pero hay algo de eso que hay que tratar de poder aclarar, de poderse uno confrontar con eso para movilizarse de otra manera, porque si no estamos envueltos por un ideal constante, ¿no? Algo que no vamos a alcanzar y que a la vez nos hace mucho daño, ¿no? Porque desde la culpa uno no se mueve a veces, uno se queda sufriente y en ese sufrimiento nos afectamos a nosotros mismos, ahí podemos encontrar el punto de una madre con su autocuidado, ¿no? Desde ese sufrimiento no puede responder de una manera que le permita aclarar un camino para sus hijos, sino que los hijos que nos puede haber pasado en tratamiento con los adolescentes, a veces eso nos permite a veces tener los contrastes, ¿no? Los adolescentes a veces indican que sus padres, o bueno, su madre en este caso que estamos abordando, entra a la trama de sus dificultades, ¿no? Es como que esto se trataba de mi problema con tal situación, pero mi mamá ya me dijo que yo le estoy haciendo daño con mis actitudes, ¿no? Que yo siempre trato de ser evasivo cuando ella se quiere acercar a mí, cuando esto no se trataba para nada de tal condición, yo amo a mi mamá, pero ella lo lee de esa forma, ¿no? Por ejemplo. Entonces,
hay algo de eso que es necesario aclarar y disipar para que una madre se dé cuenta también de los efectos de su manera de manejarse con la culpa. ¿Qué produce esto para ella y cómo quiere continuar con eso también? Correcto. Definitivamente, mm, maternar es todo un arte de poder ir construyendo diferentes aprendizajes a lo largo de su etapa de vida, ¿no? Hemos hablado de madres con hijos pequeños, donde el autocuidado está casi borroso por estar más pendiente del cuidado de los hijos. Estamos hablando de la maternidad ya con hijos adolescentes, de maternar adolescentes, donde me encantó esa frase de acompañar la autonomía, es lo más importante del adolescente, pero viviendo la maternidad sin culpa, ¿no? Sea las experiencias que hayan sido ser, las que hayan tenido que pasar. Estamos hablando de una condición en la que la madre de familia también necesita aprender a cuidarse y en medio de esa interacción con sus hijos, esa dinámica con sus hijos, también permita acompañar esa autonomía que ellos necesitan construir, de poder desarrollar en su vida. Y para ello hay que cuidar mucho, prestarle atención al tema de la culpa. Me encantan las cosas que estás mencionando, Soledad, y creo que es sumamente importante prestarle atención a todo esto. Finalmente, ya antes de terminar, me gustaría tomar unos minutos para entrar a ese otro periodo de maternidad que ya algunos incluso lo ven hasta olvidados. Hay una frase común que se dice de que madre, pues hay una sola que uno tiene que cuidar a la madre o que la madre va a ser siempre una mamá para todos, a pesar de cómo sean los hijos, ¿no? Sí, siempre va a ser una madre presente estando allí con los hijos, ¿no? Sin embargo, me gustaría hoy profundizar también un poquito más en aquellas madres de familia con hijos adultos, ¿no? Eh, una de las mayores quejas que he escuchado en consulta, no sé si te ha pasado también, Soledad, es la ausencia de los hijos, ¿no? Cuando ya las madres ven que los hijos no están o se van, llegan a la etapa del nido vacío, y ya comienzan a extrañar a los hijos y a veces tienen la vergüenza de llamarlos. He tenido casos de madres de familia que tienen vergüenza de llamar a los hijos o a las hijas, o que simplemente los dejan como diciendo ya viviste, ya viví la vida contigo, ahora te toca a ti y sienten vergüenza, miedo, pena, incluso hasta de tratar de acercarse a sus hijos, pero lo viven con dolor, porque no es que se desprendan, es más bien que se resignan a no tenerlos con ella, ¿no? Y muchas de ellas lo viven en esa sensación de abandono, de quiero a mis hijos, pero no están conmigo, cada uno tiene su familia, bueno, ya, pues ya les tocó a ellos ahora criar a sus propios hijos, y lo viven como con nostalgia, con pena, pero a la vez no hacen algo para reconectar esa vinculación, ¿no? Es un poco lo que he visto en consulta. ¿Cómo lo has experimentado tú, Soledad, este tipo de casos? Sí, hay un aspecto de el recorrido que se ha brindado con los hijos, ¿no? El haberlos acompañado, el haber estado en diferentes circunstancias, porque en muchos de estos casos las madres recuerdan con mucho aprecio la infancia, la adolescencia. O sea, hay puntos donde se reconocen como sostenedoras de sus hijos en muchos aspectos, ¿no? Que incluso desde la lectura de nuestro lado queda bastante contrastado el cambio que perciben ellas mismas, ¿no? Hay toda una maternidad que se ha desplegado muy fuerte y de repente ocurre esto cuando ya tienen su propia familia y una separación marcada, ¿no? Que confunde mucho, que también hace incluso cuestionar qué se hizo, ¿no? O si en algún momento esta vida que era contemplada como que estaba llevándose de manera muy positiva, de repente algo falló, de repente algo no hice bien, de repente no le di todo lo que necesitaba para que nuestro lazo fuese más fuerte. Entonces vienen con mucho cuestionamiento y también con mucho sufrimiento, como lo menciona.
Y esto produce un efecto de caer en el silencio, de quedarse detenidas en el punto incluso de poder aclarar malos entendidos o conversar de cómo va ese lazo, si se podría recomponer, ¿no? Y todas esas cuestiones que podrían restablecer algo de una movilidad, ¿no? Ahora, eso por un lado diría, ¿no? Hay que ver si es posible recomponer algo de ese lazo. Pero por otra parte, también eh, una madre en cierto punto también tiene que hacerse de una vida que pueda transmitir a los hijos una vida que marcha, una vida que disfruta, una vida que les satisface fuera del ámbito del cuidado, de la crianza, ¿no? Que ejerce. Algo que la entusiasme, que le guste dedicarse a hacer, ¿no? Que le permita equilibrar lo que está ocurriendo con los hijos, pero que eso no implica que toda la vida marcha mal, ¿no? Que todas las cuestiones que ha realizado hasta este momento no están como ella desee, ¿no? Pero en estos casos que menciona, sí creo que hay algo de esa vida eh, que puede haber sido dejada un poco de lado, ¿no? Porque generalmente se suele mantener mucho en casa o hay una circunstancia donde la maternidad movía mucho de sus aspectos en la vida, ¿no? Otros roles estaban un poco minimizados y la maternidad les otorgaba mucho en el sentido de un valor para sí mismas. Entonces, cuando eso no está, lo perciben de una manera muy marcada y les afecta mucho, ¿no? En- Por esa parte, creería que hay algo de que hacer florecer o que hacer crecer también por esa parte, ¿no? En el trabajo que realizamos. No solo en el hecho de cómo manejarse con este sufrir, sino también con el ámbito de y cómo equilibrar esa vida, ¿no? Además de ser madre, ¿qué otras cosas disfruta? ¿Qué otras cosas le satisfacen? ¿A dónde más quiere apuntar esta vida que tiene, que merece ser vivida? Perfecto. Es un poco pensar en la vida que quiere vivir o la clase de madre que quiere ser, ¿no? Es un poco pasar de ese acompañamiento de autonomía que estábamos hablando con adolescentes a una autonomía emocional propia, personal, ¿no? Si tiene a su esposo al lado, de vinculación con su esposo, y si no lo tiene, pues de vida propia, ¿no? De lo que quiere desarrollar como madre, pero también como mujer, sobre todo, ¿no? Interesante, me parece esto, Soledad, porque ciertamente esta sensación de abandono es una de las aristas con las que uno se encuentra con una madre ya de hijos adultos, ¿no? Donde los hijos no están presentes o no llegan o llegan de vez en cuando, como se dice. ¿Qué pasa con los hijos que todavía están ahí en casa viviendo y ya son adultos, ya son grandes, pero ya manejan su vida, manejan su presupuesto, manejan sus decisiones, pero siguen viviendo en casa? Y la mamá sigue siendo mamá. Recuerdo el caso de una, y me dio mucha risa, porque en una conferencia se me acerca una madre de familia ya adulta y me dice, bueno, normalmente te dicen pues doctor o doctora, ¿no? Quiero preguntarle algo y me comenta y me dice, tengo un hijito que no sé cómo manejarlo porque a veces me pone muy nerviosa, yo le ayudo en sus cosas, pero no sé ya qué más hacer. Y me comienza a describir una serie de cosas que yo pensé honestamente que era un niño pequeño y total cuando le pregunto, disculpe, ¿qué Mm, edad tiene su hijo? Y me dice, tiene 33 años. Entonces, 33 años y ella todavía está con la angustia de saber cómo hacer para que su hijo se porte bien en casa, cómo hacer, porque ella le prepara la comida, le lava la ropa, le hace todo. Ya, eso no es un problema solamente del hijo, ¿no? La madre también en ese mm. rol y esa función de sacrificio que la cultura muchas veces promueve, eh, pierde su propia vida, creo, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿cómo manejamos el autocuidado personal de una madre de familia en un ámbito, en un contexto como este, donde los hijos ya adultos todavía siguen viviendo en casa? Esa precisión que realiza sobre cómo en algunos casos el que los hijos se queden en una vivienda multifamiliar, ¿no?
puede darnos cuenta de que hay algo de lo que las madres no dejan de hacerse cargo, ¿no? Como este tema de la alimentación, de tener listo la ropa, ¿no? De muchas cosas que, que uno cuando escucha la edad de los hijos a los que se refieren, pues queda impresionado, ¿no? O sea, es una cuestión que nos hace preguntas sobre el qué puede estar en juego para esta madre para sostener eso para un hijo, ¿no? Porque hay un punto en donde lo materno también implica un soltar para la vida a los hijos, ¿no? Un prepararlos para que ellos mismos se puedan hacer cargo de sostenerse, ¿no? Una madre los sostiene hasta que ellos se puedan sostener y esa transición ha de ser lograda de alguna manera, ¿no? ¿Y de qué forma, no? Podríamos implicar como estilos, ¿no? De poder reforzar algunas circunstancias de la propia vida de los hijos, ¿no? Apoyar gustos e intereses, buscar que ellos mismos también puedan aprender de sus errores, de sus fallos, sostenerlos con ellos. Lo que a mí me parece interesante es cómo se sufre de esto, pero se sostiene, Cierto. ¿no? Hay ese punto contradictorio en donde las madres con pesar lo comentan, están muy perturbadas por cómo hacer con esto, pero no deja de dejarle la comida, no deja de tenerle la ropita lista, ¿no? Curiosamente, un hijo me decía eso, me decía en una ocasión que vino a consulta él, el hijo también, me decía, pero doctor, yo ya le dije a mamá que deje de hacer, es más, él quería mudarse, irse, pero la mamá le decía, no, si acá tienes todo, etcétera. Esa sensación de no quiero dejarte ir, ¿no? Por un lado, sí, ciertamente, el hecho de que es el propio hijo el que merece de alguna manera buscar los cambios, que se aprovecha de la madre, o hijos que vienen con sus hijos también, ¿no? Y la madre, que es la abuela, termina siendo la criadora de los nietos, ¿no? Entonces, claro, son contextos diferentes, pero también hay situaciones en que los propios hijos le piden a las mamás que pudieran tener mayor, que no se haga cargo de uno, sino que sea más bien cargo de su propia vida y las mamás no pueden dejar de hacerlo en algunos casos. Eso, no sé si te ha pasado en algún caso, pero hay muchos de estos casos que vienen con estas aristas. Estamos hablando de madres de hijos adultos, ¿eh? Donde ya los hijos son independientes, autónomos y todo, pero mamá sigue siendo mamá allí. Ujú. No, y tienen sus trabajos y llegan, digamos, tienen un ritmo de vida también producto de todas sus responsabilidades y las actividades que realizan, pero las madres están en este ámbito como buscando un entorno muy acogedor, brindando muchas condiciones que les puedan a ellos ser favorables para llevar su día a día, pero a la vez también es como que hay esta dificultad, ¿no? En concebir el punto de qué se trata mi lugar aquí, ¿no? Ya ¿Cuál ahora es su con mi rol? hijo adulto. Exacto. ¿De qué se trata? Que yo esté viviendo con mi hijo, ya él en este camino de su vida y yo ahora cómo tengo que hacer las cosas, ¿no? Y creo que lo que ha mencionado es importante porque de lo que vendríamos a hablar es cuando nos indican que hay un sufrir por esto, ¿no? Como que una posición, porque puede haber dinámicas de familias variadas donde algo de esto tiene un devenir que funciona, que no genera un Un malestar. malestar y que Ujú. hay acuerdos y que están bastante Perfecto. equilibrados en la manera de vivir, pero cuando recibimos las consultas y hay una preocupación genuina de estas madres porque ven que los hijos no se mueven, porque ven que los hijos no tienen un ritmo de vida que uno podría decir que está siguiendo su propio camino y ellas pueden contemplar que las cosas están de alguna manera funcionando, ahí es donde estamos en la necesidad de poder explorar qué es lo que está generando todo esto, ¿no? Porque Ciertamente. es que esto no está marchando como la madre lo quisiera, porque también hay mucho cuestionamiento, ¿no? En este punto que comentaba,
he hecho mal las cosas, entonces lo he criado mal, ¿no? Pero no sé cómo hacer de otra manera, no sé de qué otra forma abordar esto. Volvemos a hablar de la culpa entonces. De alguna forma sí, en diferentes etapas, bajo diferentes circunstancias, porque de lo que se trataría es de ver cómo las madres es- tienen una postura sobre su rol con los hijos, sobre su manera de cuidado y de protección en los diferentes momentos de la vida de ellos, ¿no? Esto es algo para siempre. Entonces, en cada momento es como que está vigente la pregunta, ¿y ahora cómo lo cuido? ¿Y ahora cómo lo protejo? ¿Y ahora de qué se trata para mí? ¿Cómo es que tengo que hacer? Por eso me parece interesante verlo como una construcción, porque las madres también están en un proceso de inventar respuestas, porque se ubican en una respuesta ante estas preguntas constantes. ¿Qué hago si surge tal evento? ¿No? ¿Qué hago si está en una actividad de trabajo, pero de repente veo que mi hijo ya renunció, está más tiempo en la casa y ni me ha contado, me parece que ha renunciado y yo todavía tengo que ver de algún cuidado, algunas cosas por él, ¿no? Y no me responde, o viene solamente por las noches y no me quiere hablar más, no sé cómo llegar a él, pero él ya es un adulto y a veces es muy frío conmigo, ya no sé cómo llegar a él. Esas cuestiones creo que están siempre recorriendo el camino de las madres, desde primerizas hasta la vida de de adultos de los hijos. Y cada madre tiene una construcción continua y tiene también innovaciones en cómo responderlas. Y a veces esas respuestas pueden causar angustia y a veces esas respuestas pueden causar sufrimiento. Y ahí es donde entra la posibilidad de un tratamiento. Por eso creo que fue oportuno entender este título que le pusimos, o elegir el título que le pusimos Madres que aman, madres que sanan, porque es eso, es amar a tus hijos implica o empieza desde amarte tú. Y la sanidad que ellos puedan recibir en algún momento es solo una forma en la que tú has ido construyendo tu propia vida, no solo desde el rol de madre. Recuerda que no solo eres madre para tus hijos, eres también mujer, eres también, en algunos casos, hasta docente, maestra, acompañante, amistad, amiga. Son muchos roles que ocurren en la maternidad que en este caso las madres de familia deben ir construyendo poco a poco y de acuerdo a la edad de tus hijos, pues necesitas dar ciertos aprendizajes, establecer ciertos límites, establecer ciertas normas, pero también no olvidarte de ti. Amar a otros implica también amarte a ti. Empieza por amarte a ti como madre de familia. Soledad, te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido. Creo que ha sido muy enriquecedor, a pesar de las fallas técnicas que hemos tenido hoy día. Para aquellos que No no hay lo han problema. podido ver completo, lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube. Vamos a tratar de editarlo para poder tenerlo y puedan ustedes verlo también por allí. Pero te agradezco muchísimo por todo lo enriquecedora, la enriquecedora experiencia que has tenido y compartido con nosotros. Muchísimas gracias, Soledad. Tus palabras finales. Sí, no, te agradezco mucho por la invitación. También ha sido para mí un punto de reflexión el poder encontrarnos en esta conversación sobre parámetros de cómo abordar el punto del maternar, ¿no? Y la atención que podemos brindar a cada uno de estos casos. Y agradecerle este espacio. Y para cualquier sentido estoy a disposición. Perfecto, Soledad, no sé si tienes alguna dirección donde atiendes o algún número telefónico donde puedan ubicarte para poder hacerlo. De hecho, que si se contactan con nosotros en algún momento también le podemos dar el contacto de Soledad, que está dentro de todos los colegas con los que compartimos mucho de esta labor. ¿Tienes algún número o alguna dirección donde te puedan ubicar, Soledad? Sí, muchas gracias. El número es el 912-614-872 y yo me encuentro, mi consultorio se encuentra en Magdalena, en Girón Bolognesi 397. Para cualquier consulta puede ser el número o a través de ustedes también es posible. Muchas gracias. Perfecto. Atiende a niños, adolescentes y también a personas adultas, ¿verdad?
Sí, es correcto. Perfecto, Soledad, te agradezco muchísimo. Va a haber ocasión en que podamos también tener otras entrevistas, otras pláticas psicológicas. Le agradezco a todos los que han estado presentes, a los poquitos que han podido entrar, a los que nos han estado buscando, porque me han estado escribiendo por todos lados, ¿dónde está saliendo? ¿Dónde está saliendo? Mil perdones, soy nuevo en la tecnología, pero no quiero dejar pasar este momento para agradecerles por su compañía, por su atención, por las veces en que nos estamos encontrando por este medio. Y desde ya un gran saludo a todas las madres de familia que nos siguen en todas nuestras redes, sea que tengan hijos pequeños, hijos adolescentes o hijos adultos, siga siendo o siga buscando la construcción de esa maternidad que quiere lograr en su vida. No solamente se enfoque en el cuidado de su familia y de sus hijos, empiece por enfocarse en su propio cuidado, en poder tener una oportunidad de seguir creciendo en esta maternidad y además en este rol de mujer que tiene. Así es que un fuerte abrazo, les deseo lo mejor, que puedan salir en todas las cosas que se proponga, que puedan salir bien y de paso les saludo a mi mamá que mira Soledad, te cuento que mi mamá me hizo esto, imagínate. Ah, qué lindo. Me encanta, ella lo hizo con sus Qué propias bonito. manos, así es que aquí está el osito. A mí me encanta también, por cierto, los osos panda, y a ella se le ocurrió hacerle, así que un fuerte abrazo para mi mamita. Ya vamos a estar celebrando seguramente, así es que celébralo lo mejor. Y si, como en el caso de mi esposa también, no está su mamá presente porque está en el cielo, recordemos lo mejor de ellos, recordemos lo mejor que hemos vivido con ellos, adquiramos su experiencia y compartámoslo con los que estemos presentes. Así es que no olviden poder celebrar este tiempo con lo mejor de usted para con los demás. Así que mamita, recibe un fuerte abrazo a todas las mamitas, un fuerte abrazo, cuídense mucho, chau, chau Un Soledad, abrazo a todas las mamás. Gracias. chau, Chao, chau. chao.